Pedro, la roca entre la tormenta y la fe. Capítulo 1. El hombre detrás de la red. La historia de la fe está construida sobre cimientos sorprendentes. A menudo pensamos que los grandes líderes espirituales deben ser hombres perfectos, figuras de mármol sin grietas ni dudas. Pero la vida de Simón, el pescador de Galilea, nos cuenta una historia radicalmente distinta. Antes de ser conocido como Pedro, la roca de la iglesia, era simplemente un hombre de mar, un trabajador acostumbrado al rigor del clima, a la paciencia de la red y a la fuerza de sus propias manos. Simón no era un erudito de los templos ni un refinado filósofo de las ciudades, era un hombre de carácter impetuoso, de palabras rápidas y de un corazón que latía con una intensidad que a veces lo superaba. Hoy queremos recorrer la vida de este hombre, desde el día en que dejó sus redes a la orilla del lago hasta el momento en que entregó su vida en Roma, para entender por qué Dios eligió a un hombre tan humano para sostener el peso de una misión divina. Capítulo 2. El encuentro que lo cambió todo. Todo comenzó en las orillas del mar de Galilea. Simón estaba en medio de su rutina, lidiando con el cansancio de una noche de pesca infructuosa. Fue entonces cuando apareció un hombre llamado Jesús. El relato bíblico nos cuenta que Jesús le pidió usar su barca para enseñar a la multitud, y luego, le dio una instrucción absurda para un pescador experto: rema mar adentro y echa las redes. Simón, a pesar de su escepticismo, obedeció. El resultado fue una pesca tan abundante que las redes se rompían. En ese instante, Simón no vio solo un milagro económico, vio su propia pequeñez frente a la santidad. Cayó de rodillas diciendo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Pero Jesús, en lugar de apartarse, le dio una nueva identidad y un nuevo propósito: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Simón dejó todo, su barca, su negocio, su seguridad, y comenzó a caminar hacia lo desconocido. Capítulo 3. Simón se convierte en Pedro. Jesús no solo llamó a Simón, sino que le dio un nombre nuevo: Pedro, que significa piedra o roca. Pero este nombre no era una descripción de quién era Pedro en ese momento, sino de quién llegaría a ser por la gracia de Dios. Durante 3 años, Pedro fue el testigo privilegiado de milagros asombrosos. Vio a Jesús caminar sobre las aguas e incluso él mismo, en un arranque de fe y audacia, saltó de la barca para caminar hacia su maestro. Sin embargo, en ese mismo episodio vemos la dualidad de Pedro: mientras miraba a Jesús, caminaba, pero en cuanto miró la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Esta sería la constante en su vida: una fe capaz de mover montañas, pero acechada siempre por la sombra de la debilidad humana. Pedro era el primero en hablar, el primero en jurar lealtad y, trágicamente, sería también el primero en enfrentar el abismo de su propia fragilidad. Capítulo 4. La confesión y el reproche. Uno de los momentos cumbres en la vida de Pedro ocurrió en Cesarea de Filipo. Jesús preguntó a sus discípulos quién decía la gente que era él. Tras varias respuestas, Jesús lanzó la pregunta directa: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Fue Pedro quien, con una claridad inspirada, declaró: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Jesús bendijo a Pedro, asegurando que sobre esa confesión construiría su iglesia. Pero pocos minutos después, cuando Jesús comenzó a hablar de sus futuros sufrimientos y muerte, Pedro intentó corregir al Maestro, diciendo que tal cosa nunca le sucedería. La respuesta de Jesús fue cortante: «Quítate de delante de mí, Satanás». En un solo capítulo, Pedro pasó de ser el portavoz de Dios a ser un obstáculo para el plan de redención. Esta lección fue vital. Pedro debía aprender que seguir a Jesús no significaba imponer sus propios deseos, sino aceptar la voluntad del Padre, incluso cuando esa voluntad incluía la cruz. Capítulo 5. La noche de las negaciones. Llegamos a la noche más oscura en la vida de Pedro. Durante la última cena, con la confianza que lo caracterizaba,
Pedro le aseguró a Jesús que, aunque todos lo abandonaran, él moriría por él. Jesús, con una mirada llena de compasión y tristeza, le profetizó la realidad: antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Horas más tarde, en el patio del sumo sacerdote, mientras Jesús era humillado y golpeado, el miedo se apoderó del valiente pescador. 3 veces le preguntaron si conocía al Galileo, y 3 veces Pedro lo negó, llegando incluso a jurar que no sabía quién era ese hombre. En ese momento, el gallo cantó. El relato nos dice que Jesús se volvió y miró a Pedro. No fue una mirada de condena, sino de una tristeza infinita que rompió el corazón del apóstol. Pedro salió de aquel lugar y lloró amargamente. Había fallado a su mejor amigo, había roto sus promesas y se sentía indigno de volver a llamarse discípulo. Capítulo 6. La restauración a la orilla del mar. Pero la historia de Pedro no termina en el llanto, sino en la misericordia. Tras la resurrección, Jesús buscó a sus discípulos y de manera muy especial buscó a Pedro. El encuentro ocurrió nuevamente a la orilla del lago, en el mismo lugar donde todo había empezado. Jesús no le recriminó su cobardía ni le echó en cara sus mentiras. En lugar de eso, le hizo una pregunta 3 veces, una por cada negación: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro, humillado y consciente de su fragilidad, respondió con sinceridad: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Con cada respuesta, Jesús le devolvía su misión: apacienta mis ovejas. Jesús le estaba enseñando a Pedro y a todos nosotros que el liderazgo en el reino de Dios no se basa en la perfección, sino en el amor y en la capacidad de reconocer nuestra necesidad de perdón. Pedro fue restaurado, no porque fuera fuerte, sino porque fue perdonado. Capítulo 7. De pescador a pastor de la iglesia. A partir del día de Pentecostés, vemos a un Pedro transformado por el Espíritu Santo. El hombre que se había escondido por miedo a una sirvienta, ahora se ponía de pie frente a miles de personas en Jerusalén para proclamar con valentía que Jesús era el Señor. Pedro se convirtió en el líder indiscutible de la iglesia naciente. Fue él quien abrió las puertas de la fe a los gentiles, tras una visión en la que Dios le mostró que no debía llamar impuro a lo que él había santificado. Pedro viajó, predicó, sanó a los enfermos y enfrentó la persecución con una serenidad que antes no poseía. Sus cartas, que hoy leemos en la Biblia, están llenas de sabiduría para aquellos que sufren por su fe, recordándoles que somos piedras vivas que forman un edificio espiritual. Pedro ya no era la roca que se hundía en el agua, sino la roca que sostenía la esperanza de miles de nuevos creyentes. Capítulo 8. El último sacrificio en Roma. El final de la carrera de Pedro lo llevó al corazón del Imperio Romano. La tradición nos cuenta que, durante la persecución del emperador Nerón, Pedro fue arrestado y condenado a muerte. Se dice que, al llegar el momento de su ejecución, Pedro pidió ser crucificado cabeza abajo, pues se consideraba indigno de morir de la misma forma que su Señor. En ese último acto de humildad extrema, Pedro selló su testimonio con su propia sangre. El pescador que una vez negó conocer a Jesús, ahora entregaba hasta el último aliento por él. Su tumba, sobre la cual se levanta hoy una de las basílicas más importantes del mundo, es un recordatorio de que Dios puede hacer cosas extraordinarias con personas ordinarias. Capítulo 9. La lección para nosotros. La vida de Pedro es un espejo para cada uno de nosotros. Nos enseña que la fe no es un camino lineal, sino un recorrido lleno de caídas, dudas y restauraciones. Pedro nos demuestra que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que llama. Nos enseña que nuestras debilidades no son un impedimento para que Dios nos use, siempre y cuando estemos dispuestos a llorar nuestros errores y a volver a mirar a Jesús. Pedro es la prueba viviente de que el perdón de Dios es más grande que cualquier traición y que su amor es capaz de transformar un carácter impetuoso en una roca de fe inquebrantable.
Al cerrar este recorrido por la vida del apóstol Pedro, nos queda una pregunta en el aire. ¿Cuándo nos sentimos débiles, cuando fallamos en nuestras promesas o cuando el miedo nos hace hundirnos en medio de la tormenta, recordamos la historia del pescador de Galilea? Pedro nos invita a confiar no en nuestras propias fuerzas, sino en la mano que siempre está extendida para levantarnos. Su historia es un canto a la segunda oportunidad y un recordatorio de que, para Dios, nuestro pasado no es un obstáculo para nuestro futuro. Si Pedro pudo llegar a ser la roca, tú también puedes encontrar tu propósito en las manos del mismo Maestro. Que su vida nos inspire a seguir caminando, a seguir amando y a nunca dejar de confiar en que, al final del camino, Jesús nos espera con los brazos abiertos.